Recording is on. Un poco de volumen. Vale, entonces lo que os decía. Hemos visto el producto en escala por un vector. Lo que vamos a ver ahora es el producto, un producto entre dos vectores. Hay dos productos entre dos vectores, ¿vale? O sea, producto de dos vectores. Hay dos tipos. Uno que vamos a ver este año que se llama producto escalar, que se representa con un puntito y tiene que ser con el puntito A por B, ¿vale? Se representa así. Y dos, producto vectorial, que lo vais a ver el año que viene, que se representa con una aspita o a veces veréis que se representa como con un triangulito. Y tiene otro significado. Esto lo vais a ver en segundo de bachillerato. ¿Vale? Nosotros vamos a centrar este año en el producto escalar. ¿Cómo multiplico dos vectores escalarmente? ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, es decir, vamos a ver el 1, este. ¿De acuerdo? Producto escalar. Fijaos, se llama escalar y siempre que vais a escalar en matemáticas tenéis que, es una forma de llamar a los números. ¿Vale? Puede ser producto numérico. Porque lo que yo voy a obtener de ese producto es un número. Cuando veáis el año que viene en este lo que obtienes es un vector. En este caso, lo que yo voy a obtener del producto escalar es un número. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo multiplico dos vectores y con la forma que voy a ver ahora, lo que obtengo es un número. Vamos a ver cómo se multiplica. Supone que yo tengo aquí un vector, o sea, un punto. Esto es un punto, ¿eh? 2, 1, perdón, un vector. El 2, 1, joder, voy a seguir la notación porque vengo de segundo, que lo hacemos en mayúsculas. Vale, tengo el vector A y el vector B. Menos 3, 4, son dos vectores. Y lo voy a multiplicar vectorialmente. Bueno, ¿cómo se hace? Pues la forma de hacerlo, hay dos formas. Vamos a ver la primera. La forma de hacerlo es multiplicando coordenada a coordenada. Es decir, voy a multiplicar la coordenada X de aquí, ahora os pongo la fórmula, ¿eh? 2 por la coordenada X del otro vector. Sumo siempre la coordenada Y del primer vector por la coordenada Y del segundo vector. Ahora os pongo una fórmula y repito. Y esto me queda menos 6 más 4 menos 2. Ese es el resultado de mi producto escalar, ¿vale? Que depende si me interesa o no, lo puedo poner en valor absoluto, ¿vale? O sea, muchas veces, porque es una medida, ahora veremos, me interesa tomar su valor absoluto, es decir, ponerlo positivo, ¿vale? Porque ahora veremos qué significa. Estamos viendo cómo hacerlo y luego veremos qué significa, ¿de acuerdo? Entonces, el producto escalar, repito, es multiplicar coordenada a coordenada. Pongo ahora la fórmula general, ¿vale? Pues, bueno, esto lo tenéis en la página del libro. Voy a seguir la página 108. ¿Vale? O sea, hay que echarle un vistazo. ¿Vale? Eso sería. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? ¿Cómo es la fórmula general? Pues si la queréis tener, mi vector A va a ser x1 y 1 y mi vector B va a ser x2 y 2. Pues el producto escalar siempre va a ser x1 por x2 por x, vaya hombre, x1 por x2 más y1 por y2. ¿Vale? Esa va a ser la fórmula del producto escalar. ¿De acuerdo? Y fijaos que me sale un número. Ya veremos qué significa eso. Ya lo veréis. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Está claro eso? Esta es la primera forma de hacerlo, primera aproximación. ¿Vale? Vamos a ver la segunda que tiene un poquito más de misterio. ¿Está ahí? ¿Está? Repito, multiplicamos. El año que viene lo veréis con 3 coordenadas, pues es lo mismo. Este por este, más la tercera. Por la tercera y se acabó. ¿Vale? No hay mucho más. ¿De acuerdo? También se puede hacer de otra manera y es utilizando los módulos. Os recuerdo que, fijaos, el módulo de un vector, si yo tengo el vector 2, 1, el módulo, que es lo que mide el vector, lo puedo calcular como primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado. Es decir, en este caso, raíz de 5. Si me da un vector cualquiera, su módulo, os recuerdo, es x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada. ¿Vale? Entonces, se puede utilizar también el producto escalar con módulos. Y sería así, fijaos. Módulo de A por
el módulo de b, del otro vector, por, y ojo, ahora viene la movida, el coseno del ángulo que forman los dos vectores, que ahora lo voy a poner, ¿vale? Es decir, aquí metemos esta parte, que ahora voy a explicar qué es, que pues imagino que lo veríais, que es el coseno de un ángulo, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, tenemos A y B, tenemos aquí A, tenemos aquí B, ¿vale? Esto sería B, esto sería A, y entre medias hay un ángulo, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo va el tema. ¿Vale? Eso sería lo que tenemos aquí. Voy a repasar un poquito lo de coseno y seno, un poquitín solo, para que lo tengáis. Fijaos que va con el coseno, ¿eh? ¿Está claro hasta ahí? Y vamos a repasar un poco ahora lo que era el coseno. ¿Tenéis? ¿Vale? Os repaso un poco de lo que era el coseno y el seno de un ángulo, ¿vale? Pero coseno y seno, como tangente, que no vamos a ver porque no nos hace falta, siempre están asociados a triángulos rectángulos, siempre, ¿vale? Si no hay triángulo rectángulo, no hay ni coseno ni seno. O bueno, no directamente. Imaginaos que este es el ángulo alfa, ¿vale? Va a tener aquí A, B y C. Esto es lo que miden estos lados. Lo que mide A, o sea, lo que mide la hipotenusa, lo que mide este cateto y lo que mide este cateto, ¿vale? Entonces, estos son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Si os recuerdo del año pasado. Es decir, yo voy a relacionar estos lados 2 a 2. Y relacionar en matemáticas, no os olvidéis que relacionar, o lo que es lo mismo, podríamos decir comparar, en matemáticas siempre lo vamos a hacer mediante una división. La división es lo que me permite en matemáticas comparar. ¿De acuerdo? O sea, el 10 es muy grande, pues depende entre quién lo divida. Si divide entre 1000, pues no. Si divide entre 2, pues bueno, más o menos. ¿Vale? Entonces, ¿qué divisiones vamos a hacer aquí a comparar estos lados? Pues fijaos. Yo puedo comparar, mirad, puedo comparar el lado respecto a este ángulo, ¿eh? Este lado de aquí, este cateto, con la hipotenusa. ¿Vale? Comparo la longitud esta con la longitud esta de aquí. O puedo comparar también la longitud de este cateto con la hipotenusa. Me quedaría una, que es comparar estos dos, pero no lo voy a hacer. No nos interesa ahora. Entonces, fijaos. Esto, la comparación de este lado con la hipotenusa con respecto a este ángulo, ¿eh? Es decir, el cateto que está más lejos del ángulo con respecto a la hipotenusa es lo que nosotros denominamos seno de ese ángulo. ¿Vale? O sea, el seno de alfa es la comparación de esta longitud con la hipotenusa. ¿De acuerdo? Y la comparación de este de aquí, del que está más cerca del ángulo con la hipotenusa, es lo que nos interesa a nosotros, es lo que vamos a llamar coseno de alfa. Por tanto, en un triángulo rectángulo, el coseno de este ángulo, y hay que definir de qué ángulo, es igual al cateto contiguo, este de aquí, es igual a este cateto entre la hipotenusa. Eso de ahí lo que yo estoy comparando. Este de aquí con respecto a este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende el asunto? Es decir, estoy comparando esto con respecto a esto. ¿Vale? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Pero se entiende. Coseno, repito, me compara este cateto con el de aquí. Con la hipotenusa de aquí. Eso sería esto. ¿Vale? ¿Y qué es cada cosa? Pues fijaos, si yo me lo llevo al anterior, si yo me lo llevo aquí, fijaos. Con otro color, voy a poner azul. Me estaría comparando este trozo de aquí con la hipotenusa. Con este trozo de aquí. ¿En qué? Pues en este triángulo rectángulo, claro está.
O sea, me está comparando, fijaos, este trozo con este de aquí. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Vale? Es decir, si lo veis en física más o menos, que es la parte difícil de esta historia explicarlo, lo que me está diciendo es cuánto de este vector cae en la horizontal. Porque este vector yo lo puedo descomponer en dos. Este vector lo puedes componer en esta parte y lo puedes componer en esta parte de aquí. ¿Vale? Este vector A lo puedes componer en esas dos partes. ¿Vale? Yo creo que esto lo he visto en física, descomponer el vector. A este le llamamos, se le suele llamar AI y a este AX. ¿Vale? Pues ¿qué me está diciendo? De todo esto de aquí, ¿cuánto tengo aquí abajo? Es decir, es la proyección, es la proyección del vector A sobre el vector B. Es decir, ¿cuánto de esto que tengo aquí está soportado sobre B? ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Cuánto habría ahí? ¿Vale? ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, imaginaos que yo tengo aquí un techado, ¿vale? Y tengo aquí, justo aquí encima, justo aquí, tengo el sol, justo ahí encima. Que por tanto este techo me va a dar una sombra aquí, ¿vale? Tiene que estar justo encima, y no vale que esté para acá ni para acá, justo encima, perpendicular. Pues ¿qué me está diciendo esto? Que si el techado mide 5 metros, yo no voy a proyectar 5 metros, ¿vale? Proyectaré una parte de esos 5 metros. Bueno, pues eso me lo da el coseno de este ángulo. Porque además, si mi techado es así, proyectaré una cosa. Pero imaginaos que por un momento yo cojo, tengo un... A ver si soy capaz. No me va a dejar. Bueno, imaginaos que por un momento yo tengo aquí un motorcillo y esto lo puedo elevar. Y hago así. Sigo manteniendo los 5 metros, pero lo levanto eso, ¿vale? Fijaos que obviamente yo he modificado el ángulo, ¿vale? He modificado este ángulo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que al subirlo, al hacer alfa más grande, lo que estoy haciendo es que se proyecte menos cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Tengo menos sombra. Si yo voy levantando el techado, tengo menos sombra. Hasta que llego a un punto ya extremo, donde si yo mi techado lo pongo así, ¿vale? El ángulo son 90 grados. ¿Y cuánto he proyectado yo? Nada, cero. No tengo sombra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el asunto hasta ahí? O sea, sería eso. Por tanto, la interpretación geométrica del producto escalar es la proyección de este vector sobre el de abajo. ¿Cuánta sombra cae aquí? Eso es lo que me está diciendo. ¿Vale? Porque de hecho, si yo aquí aplico la fórmula del coseno, fijaos, lo que vamos a decir es el coseno de alfa es igual a el cateto opuesto, el cateto contiguo, a x entre la hipotenusa, que es a. Es decir, a x, que es este trozo de aquí, que es la proyección, será igual a por el coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Entiendes la historia? Vamos a hacer algún ejercicio con esto. No sé aquí por aquí alguno. Vale. Proyección. Sí. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? Esto se suele poner así. Se pone la proyección, a ver. Sí. La proyección de A sobre B. Se suele escribir así. Y esto es A por el coseno del ángulo. Ahora voy a hacer un ejercicio. ¿Vale? Bueno, es decir, aquí, hasta aquí, esto podemos calcular la proyección, ¿de acuerdo? Como yo sé que, fijaos, A por B es módulo de A por módulo de B por el coseno de alfa. Y ahora, aquí, ¿qué es lo que sé? Que la proyección de A sobre B es módulo de A por el coseno de alfa. Esto de aquí, para mí es la proyección de A sobre B. Por tanto, miento, esperad.
Por tanto, esto es igual a de A sobre B por el módulo de B. ¿Lo veis? ¿Está ahí? ¿Está claro? Esto se suele tomar en valor absoluto. Ahí. ¿Vale? Por tanto, lo que tenéis que ver es que la proyección de A sobre B es esto. Ahora voy a hacer un ejercicio. Esta es la fórmula que tenéis que manejar. Vamos a utilizar ahora mismo. ¿Vale? Esta es la proyección del vector A sobre el vector B. El valor absoluto de A por B entre el módulo de B. Ahora lo hago con un ejemplo, que lo vais a ver. ¿Vale? Ahora hago un ejemplito y lo vais a ver. ¿De acuerdo? Y aquí fijaos que no me tienen que dar, no necesito conocer, no necesito conocer el ángulo. No me hace falta el ángulo para nada y puedo saber la proyección. Esa es la ventaja, que no necesito calcular ángulo. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Mira, por ejemplo, me dicen, tengo el vector U, que es 2 menos 3. Y tengo el vector V, que es 1, 4. Y me piden que calcule la proyección de U sobre V. Es decir, la proyección de U sobre V. Eso es lo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Proyección de U sobre V. Fijaos, ¿cómo aplico la ecuación? Lo único que tenéis que tener mucho cuidadito es cuál dejáis abajo. Arriba va a dar igual, porque arriba va a ser U por V, con valor absoluto. Pero abajo, ¿cuál dejo? Pues fijaos, según la fórmula, yo dejo sobre el que estoy proyectando. V, en este caso, porque yo no lo voy a representar, ¿eh? Pero si esto fuese U y esto fuese V, lo que me están pidiendo es esto. ¿Vale? Que sería como decir UX o la proyección de U sobre V. ¿Vale? Por tanto, el que dejo abajo es sobre el que proyecto. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esta operación de aquí y voy a hacer esta operación de aquí. ¿Cómo hago lo de arriba? Pues fijaos. Producto escalar de U por V. Pues como lo he definido antes, en valor absoluto. 2 por 1. Vaya hombre. 2 por 1 más menos 3 por 4. Esa es la parte de arriba. 2 por 1 es 2, menos 12, menos 10, 10. Ya lo tengo. He aplicado aquí, fijaos, el valor absoluto. Ya tengo la parte de arriba. Esto es módulo, perdón. Ya tengo la parte de arriba. ¿Vale? Producto escalar y le aplico el valor absoluto. ¿Cómo va la parte de abajo? Pues el módulo de V, ¿a qué será igual? La primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, raíz cuadrada. 1 más 16, raíz, es decir, raíz de 17. Pues ya tengo todos los datos. Tengo el módulo de V y tengo U por V valor absoluto. Por tanto, mi proyección de U sobre V, es decir, cuánto hay de U en V, es lo de arriba, que es 10, entre lo de abajo, que es raíz de 17. ¿Vale? Aquí normalmente se pedía antes racionalizar, pero bueno, ya no hace falta. ¿Vale? Eso es lo que me daría. Que no sé si dan aquí número o no, pero bueno, sería eso. Voy a hacer aquí la calculadora. ¿Qué pasa aquí? Un momento. Vale. Sería 10 entre la raíz de 17. Y esto me da, bueno, 2 varios decimales, 2,42. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta sería la proyección de U sobre V. ¿Qué me está diciendo? Que fijaos, si yo hago el módulo de U, sería 4 más 9 raíz de 13. La raíz de 13 es 3,6, ¿vale? ¿Qué me está diciendo? Que de estos 3,6, imaginaros Newton, porque fuese una fuerza de estos 3,6, horizontalmente tengo 2,42. ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? Está claro el asunto. Es decir, de estos 3,6, horizontalmente tengo 2,42. Esa es la proyección. Aquí tengo un módulo. Esto mide 3,6 y su sombra, lo que yo estoy proyectando aquí, mide 2,42, que tendrá un ángulo. ¿Cuál? Pues de hecho, será un ángulo chiquitito. ¿Por qué? Porque hay mucho de esto aquí. ¿Vale? Recordad que cuanto más grande es el ángulo,
más pequeña es la sombra. Aquí hay bastante sombra, de 3,6 hay bastante sombra. ¿Vale? Y una cosa os digo, os advierto, que esto sea 2,42 no quiere decir que esto sea 1,2. Eso está mal. O sea, la suma de este más este no da esto. Recuerda que es un triángulo rectángulo. Hay que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Cuidado, que es muy tentador decir, pues este es 1,2. No, habría que hacer Pitágoras, ¿vale? Pero ese es el significado, ¿de acuerdo? La proyección sería esa. Voy a hacer otro... Vale, por ejemplo. Vale. A ver. Vale. Por ejemplo, para que hagáis vosotros, os digo vectores. Vale, entonces, para que calculéis el producto escalar normal y luego la proyección vamos a hacer de V sobre U, ¿vale? En valor absoluto. A ver cuánto es eso. Venga, espera un momento, a ver, para que apliquéis simplemente la fórmula, ¿de acuerdo? A ver cómo... Vale, vamos a ver. ¿Vale? Tenéis más o menos. Fijaos. El producto escalar, por un lado, es 3 por menos 1 más 1 por 3. Fijaos lo que sucede. Menos 3 más 3 me da 0. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa con eso. Y ahora si hago la proyección, valor absoluto, de V sobre U, me da. Hemos dicho, por la ecuación de antes, que es esto. Ojo, abajo sobre el que estoy proyectando, ¿vale? En este caso de U, no el que proyecto, sino sobre el que proyecto. Siempre irá este aquí abajo. Hago el módulo de U, que en este caso es 9 más 1, porque es cuadrado de este más cuadrado de este. Vale. Fijaos. Esto me queda 0. Es decir, me dice, y esto es importante, que la sombra de V sobre U es 0. Eso cuando se da solo y exclusivamente cuando los dos vectores son perpendiculares. Solo. Es una forma de saber si dos vectores son perpendiculares. ¿Vale? Es decir, si el producto escalar me da 0, automáticamente se representa así, quiere decir que V es perpendicular a V. ¿Vale? Automáticamente. ¿De acuerdo? Siempre. Y solo pasa en este caso, ¿eh?
Si el producto escalar es 0, no hay proyección. Por aquí no había. Esto no proyectaría ninguna sombra aquí. Pues eso es lo que me está diciendo, ¿vale? Que estos dos vectores son perpendiculares. ¿De acuerdo? ¿Vale? De hecho, ahora veremos que también podemos calcular el ángulo y demás entre dos vectores a partir de esta definición. Pero lo primero es eso, quedarnos con la copla de producto escalar 0, vectores perpendiculares. No hay proyección. La proyección es 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro eso? ¿Mm? Podemos unir además, fijaos, hemos visto que por un lado esto es así. Vamos a cogerlo en valor absoluto. U1 por V1, U2 por V2. Y por otro lado es así. Perdón. Bueno, voy a poner, claro, lo puedo poner, que es lo que estoy utilizando, para que no tengáis A por B. Eso es. Por un lado es A1 por B1 más A2 por B2. Punto. Estoy con 3 coordenadas obsesionadas. Y aquí será un módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Estas son las dos formas de hacer el producto vectorial. Una mediante esta multiplicación y una con los módulos y el ángulo. Pues yo las puedo juntar estas dos. Fijaos, yo puedo decir que esto tiene que ser igual a esto. ¿Vale? Y me permite hacer una cosa muy importante. Si yo despejo el coseno, ahora hago un ejemplo, lo que me permite es calcular el ángulo de dos vectores. Es decir, si a mí me dan dos vectores cualesquiera, yo puedo calcular su ángulo, que lo voy a hacer ahora. Puedo saber qué ángulo tiene. Si es 90, si es 60 o cuál es el ángulo. ¿De acuerdo? Fijaos, por ejemplo, hago un ejemplo de aquí. Imagina que tengo creo que son estos los de antes, no. Imagina que tengo estos dos vectores. 3, 1 y el V menos 1, 3. Tengo estos dos vectores y me dicen que halle el ángulo que forman, ¿vale? Yo los podría representar. Fijaos, voy a representarlos un momento. Vamos a representarlo para ver un poquito. Esto lo podéis hacer siempre para ver por dónde van los tiros. Mira, aquí uno, el eje Y, eje X, eje Y, ¿vale? Y ahora los represento. Pues uno es el 3, 1, que será este. Vale, hombre. El 3, 1. Y el otro es el menos 1, 3. ¿Vale? Siempre es el más corto, ¿eh? Y tienen aquí un ángulo. Vamos a ver ese ángulo cuál es. ¿De acuerdo? Eso es lo que lleva. Siempre no es este de aquí. Me están dando siempre el más corto entre los dos, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos ese ángulo de ahí. ¿Cómo? Utilizando esta ecuación de aquí. Es decir, primero lo que voy a hacer es el valor absoluto de esto. U por V. Que hemos dicho que es primera por primera. No, perdón, este es el otro. ¿O he puesto el mismo? No, 2 menos 3. Perdona, que es que he copiado el ejemplo. Lo quiero hacer con esto. No, porque este me va a dar 0. Está claro que lo hemos hecho. Bueno, podemos hacerlo con esto, sí. Vale, vamos a hacerlo con esto, sí. Menos 3 primero y luego más 3. Me da 0, ¿vale? Y ya me da igual, pero bueno, hago el módulo de U, que es la raíz de 10. Y hago el módulo de V, que también es la raíz de 10. Vale, lo pongo aquí. 0 entre raíz de 10 por raíz de 10. 0 entre 10, 0. ¿Vale? O sea, me sale que el coseno de este ángulo es 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Está claro eso? Lo que he hecho. Es la fórmula. ¿Cómo saco el ángulo? Pues en la calculadora, con la tecla que tenéis, ojito, que es, en esta de aquí, es el arco cos. A ver cómo lo pone. Arcos. Esta, que es Shift, la hacéis con Shift. Aquí hay un
Shift más la tecla de cos. Es decir, si yo pongo 0, ¿vale? Eso es para hacer el arcocoseno. Es para hacer la cocoseno, sí. Shift cos me queda 90, ¿vale? O en algunas calculadoras veréis que en lugar de arcos le pone como cos a la menos 1. También en la FX82 creo que pone cos a la menos 1. También en cualquier caso es shift cos, ¿vale? Depende de lo que ponga, me da igual. Pero ya me da el ángulo. Lo que habíamos dicho antes, efectivamente, me dice que esos dos vectores, su ángulo son 90 grados. Claro, eran perpendiculares. Por eso la proyección era 0, ya la habíamos deducido nosotros. ¿De acuerdo? Vale, vamos a hacer otro ángulo. No eran estos, por supuesto. El 3,1, bueno, sí. A ver. Lo que pasa aquí algo he hecho yo mal, que no está. A ver, un momento. 3,1 menos 1. Sí, he hecho esto mal, perdonad. Esto no es así. Es 3,1 y menos 1,3. Aquí la acabo. Menos 1,3. Menos 1,3 es esto. Vale, ahí está. ¿Veis? Eso, es que lo había puesto mal. Y si os dais cuenta, se representa así. Son 90 grados. ¿Vale? Los dos forman 90 grados. ¿De acuerdo? Vale, intentadlo vosotros ahora con estos. A ver. Por ejemplo, yo voy cambiando los nombres del vector para que no os acostumbréis. Pero, por ejemplo, A, que sea 2 menos 3 y el B, que sea el 1,4. ¿Vale? Sacadme el ángulo de esos dos. ¿Vale? A ver qué ángulo forman esos dos vectores. Los voy a representar yo mientras. 2 menos 3, 1,4. Voy a representarlo mientras. 2 menos 3. Ahí va. Vale. Y X. Vale. 2 menos 3. Menos 3. Este será 1 y el otro es el 1,4. Vale. Ahí está. Va a ser mayor de 90 seguro. A ver cuánto es. Esto. Eso es lo que vamos a calcular. ¿Vale? Ahora os voy a poner la ecuación. Y luego... Eso es lo que tienes que saber de ahí. No hay mucho más. Mientras...
¿Vale? Está. Para subir los vídeos. Vale. Entonces suba este. Lleva lento. Un momentín. Ya subo esto. Vale. Vale, vamos a ver. Sería. Fijaos, aplicar la fórmula. Yo hago el módulo del producto escalar. Módulo 2 por 1 es 2, lo hago ya directamente. Menos 3 por 4 menos 12, es decir, valor absoluto de 10, por tanto, 10. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que me daría. Sería valor absoluto, no estoy hablando de módulo, valor absoluto. Ahora hago el módulo del vector A. 4 más 9, raíz de 13. Y el módulo del vector B. 1 más 16, raíz de 17. ¿Vale? Ya tengo todos los valores. Aquí sería 10 entre raíz de 13 por raíz de 17. Podéis, si queréis, multiplicar lo que, como tiene el mismo índice, que siempre lo van a tener, multiplicar lo que está dentro. 13 por 17, 221. Vale. Joder, 200. Está esto hoy un poquito chungo. 221. Vale. Entonces, en este caso sería 10 entre la raíz de 221. 0,67. Esto jamás, nunca os puede dar mayor que 1 ni menor de menos 1. Siempre tiene que estar entre máximo 1, mínimo menos 1. Si os da mayor, algo habéis hecho mal. Y ahora, si hago lo de Shift Cos, pues hago... mira, se me fue. Shift coseno. Lo que vas a tener son... pues, a ver. 0,67. Shift coseno. 47 con... No puede ser. Os da 47,93, ¿puede ser? No. Ah, perdona, sí. Perdona. Aquí me estaría... A ver. ¿Os daba eso a vosotros? 47, sí. Sería 47,93. ¿Vale? Sería lo que pasa aquí me da mayor. No sé qué pasa aquí. No puede ser, aquí algo que no... A ver. Ah, sí, perdonad. Una cosita, es verdad, que lo he dicho mal. No se pone, perdonad. El valor absoluto es cuando estoy calculando la proyección, ¿eh? Perdonad. Esto es menos 10, disculpadme. Sí, que no lo he dicho bien. Perdonadme por aquí, que esto va, lo voy a corregir. Mal. Esto va sin el valor absoluto, ¿eh? Solo dejamos el valor absoluto cuando esté calculando proyecciones, que es lo que no puede ser... No, aquí sí lo había, que estaba haciendo, no. Eso es, cuando calculemos el ángulo, perdonad, la corrijo aquí, no os quedéis con esta duda, ya me fastidia, siempre sin valor absoluto, eso es. Ahí está. Disculpadme. O sea, aquí sería menos 10, ¿eh? Ojo. El valor absoluto lo vamos a poner cuando estemos calculando la proyección. Disculpadme que ahí me he equivocado yo. Las proyecciones es lo que no pueden ser negativos, los ángulos sí. ¿Vale? Entonces esto es menos 10 y ahora sí que cambia. Vale. Menos 10, parece que no, pero será menos 0,67. Menos 0,67, ahora sí. Vale, 132, ahora sí, perdonad, ¿eh? Recordad, voy a hacer hago el pequeño resumencillo. Y os quedáis con eso. ¿Vale? Ojito. Si yo hago la proyección, por ejemplo, de A sobre B, en este caso sí llevo el valor absoluto. ¿Vale? Disculpad que lo he dicho mal. Vale. Módulo de B. Si yo hago el ángulo, en este caso no llevo el valor absoluto, porque efectivamente los ángulos podían ser negativos. ¿Vale? Disculpadme eso, es un error. Estaba pensando en lo que... Así, ¿vale? O sea, aquí cuidado, ¿eh? Perdonadme, quitad el valor absoluto. ¿De acuerdo?
Vale, vamos a posicionar algún ejercicio más. Corto aquí.